Bueno, muy bien. Vamos a la predicación, vamos a orar para que podamos estar en esta mañana. Quiero invitarlos antes de orar que abran su Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y a lo mejor los que ayudan con la pantalla, les pido el favor de que tengan este texto en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Teniendo en cuenta de que los que estamos en la iglesia tenemos la Reina Valera. Entonces vamos a la Nueva Traducción Viviente, ahí a tenerla en la pantalla. Y pues bueno, antes de leer este texto, ¿les parece si oramos? Vamos a orar a nuestro Dios, porque Él es bueno. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú continúas, Señor, mostrando cada día tu gracia y tu misericordia. Hoy se han renovado tu misericordia, nuevas son cada mañana. Hoy anunciamos por la mañana, hoy anunciamos en este día, a esta hora, tus misericordias. Tu fidelidad siempre anunciamos de noche, Señor. Gracias porque tú has sido bueno en darnos tu palabra, aquella palabra que ha sido inspirada por ti, Señor, y que es inerrante, que es absoluta verdad. Proclamamos, ayúdanos a proclamar tu palabra, Señor, y que en el corazón de mis hermanos ellos podamos entender, Señor, aquello que tú nos por tu voluntad nos pretendes enseñar en este día. Te doy toda la gloria a ti, Señor, y te pido que abras el entendimiento a tu iglesia, Señor, para que conozcan cuál es la anchura, la longitud, la altura de ese conocimiento, de aquel misterio que ha sido revelado. Gracias por tu fidelidad. En cuanto a mí, Señor, te pido que me ayudes, Señor, y que tu palabra y que tu nombre, que tu palabra sea predicada y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, quiero invitarlos para que hagamos lectura de ese texto. Así que, por favor, ubiquémonos allí en 2 de Pedro capítulo 1 y dice de la siguiente manera, en la Reina Valera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, ¿les parece? Dice, mediante su divino poder. Ahí está en la pantalla. Allí está. Mediante su divino poder. Escuchen esto para que podamos entenderlo. Creo que esta versión nos da un poco más de claridad. Dice, Dios nos ha dado lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tremendo. Todo esto lo hemos recibido al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos mundanos, o por los deseos humanos, perdón. Esta predicación la hemos titulado La providencia de Dios para una vida en rectitud. La providencia de Dios para una vida en rectitud. Piense, por favor, para desarrollar la introducción, piense en una pregunta. Piense que alguien viene a usted y le dice, te tengo una buena noticia. Y usted dice, bueno, pues en medio de tantas malas noticias, ¿cuál puede ser una buena? Y entonces la persona le dice, pues Dios provee. Dios es proveedor. Dios da.
Dios da gracia. Dios da gracia. Dios salva. Dios provee recursos. Si alguien a usted, además de eso, de esa buena noticia, le dice, pues bueno, a lo mejor, ¿qué le falta a usted en su vida? Usted inmediatamente, el hombre, hace memoria de faltantes regularmente materiales. ¿Están conmigo? La persona dice, no, pues no tengo una remesa en la casa, todavía no he mercado. No, pues no tengo para pagar los servicios, no tengo para esto o aquello. Cuando escuchamos acerca de la providencia de Dios, inmediatamente pensamos en recursos materiales que Él nos puede dar. ¿Están conmigo? La providencia de Dios, inmediatamente las personas dicen, pues bueno, Él provee. Una de las cosas que vamos a ver hoy, una de las cosas que el apóstol Pedro escribe en esta carta, escuchen, es la providencia de Dios para llevar una vida en rectitud. ¿Están conmigo? Presten atención a esta introducción porque pueden entender o no la predicación. Es determinante, por favor. El apóstol Pedro está escribiendo acerca de que Dios provee, pero no para recursos materiales faltantes del creyente, sino que Dios provee mucho más, y es para que el creyente viva una vida en rectitud. El texto en la Nueva Traducción Viviente no está diciendo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida exitosa. El texto dice esto, pues no. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él nos ha provisto, Él nos ha dado todo para llevar una vida en rectitud, una vida correcta. ¿Están conmigo? No dice, reitero, Él nos ha dado todo para llevar una vida exitosa, llena de lingotes de oro, llena de dinero, con cuentas bancarias bastante exorbitantes. Pues no. Él nos ha dado todas las cosas, todos los recursos nos ha provisto para que llevemos una vida recta, correcta, piadosa, para que seamos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. De manera que no hay excusa. Escuchen esto. Pensamos en nuestra necesidad cuando hablamos de la providencia de Dios, en nuestros faltantes y en su capacidad para saciar. Pero pocas veces pensamos en lo que Él nos ha provisto para llevar una vida piadosa y correcta delante de Él. ¿Cuántos me siguen? Wow, Señor, tú me has dado tanta serenidad, tanta mansedumbre. Señor, gracias por proveer paz a mi corazón. ¿Cuántos deberíamos pensar de esta manera? ¿Cuántos deberíamos decir, tú me has dado el gozo, el dominio propio, el poder? ¿Para qué? Lo veíamos hace 8 días. El Señor no nos ha dado, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Están conmigo? ¿Cuántos deberíamos decir, Señor, gracias por el dominio propio que me has dado, que me ha permitido a lo mejor hacer frente ante las tentaciones? Gracias por la firmeza, por darme la fe para salvarme. Gracias, Señor, por adoptarme como tu hijo. Todas esas cosas son recursos que el Señor nos ha dado. Ahora, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta acerca de esta gran verdad. Aquello que Él provee y que puede ayudar más que a nuestros faltantes materiales, a aquellos que favorecen nuestro crecimiento y madurez. Una de las cosas, escuche, con esto voy detenidamente a esos textos, porque una de las cosas que el apóstol Pedro hace en esta carta es justamente llevar al creyente a que madure y crezca. ¿Están conmigo? Uno de los versículos claves de este primer capítulo, de hecho en toda la carta, es el versículo 10.
El versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. En el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Pues aquellas que Pedro está describiendo en textos anteriores. Él está diciendo: el que ignora, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, vive. Es interesante, familia, que el apóstol Pedro está, reitero, cuando escribe, está pensando en cómo poder contribuir a la madurez espiritual y al crecimiento del creyente. ¿Están conmigo? Si usted me permite recordar Primera de Pedro, la carta que él escribe, en el primer capítulo, él está haciendo referencia en varios de esos capítulos, varios textos acerca del sufrimiento. De hecho, él termina la primera carta en el capítulo 5 diciendo: mas el Dios de toda gracia, que los llamó ¿qué? A su gloria eterna, él mismo os él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Lo que está escribiendo en la primera carta Pedro es acerca y es animando a los creyentes en medio del sufrimiento. ¿Están conmigo? Pero en la segunda, Pedro se esfuerza en escribir por advertir acerca de falsos maestros, falsos mensajes, y en que el creyente crezca y madure. ¿Están conmigo? Nuevamente, en resumen, en la primera carta Pedro escribe acerca del sufrimiento del creyente, pero en la segunda Pedro escribe acerca de la intención y la necesidad de que el creyente madure y crezca. ¿Están conmigo? Si el creyente madura, si el creyente crece y madura, pues va a estar mucho más mejor, va a estar menos vulnerable a ser, digamos, atraído y caer en las redes de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros que dice en el capítulo 2. Quiero ir al primer punto de esta enseñanza, y por eso me quiero detener en una frase que, si me ayudan por favor allí en el televisor, a proyectar el versículo 3 de este capítulo. Versículo 3 de ese capítulo. Porque lo primero es que Pedro dice algo, y es: por su divino poder. ¿Están conmigo? En la Reina Valera primero da una descripción y luego dice, pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Por su divino poder. Así que me quiero detener un momento allí. Escuchen por favor. La potencia, escuchen, de Dios es la capacidad de hacer todo lo que Él quiere. ¿Cuántos me siguen? La potencia, el poder de Dios es la capacidad de hacer ¿qué? Todo lo que Él quiere. Eso aparece en el Salmo 115, versículo 3. Si vamos a ese texto por un momento, dice de la siguiente manera, versículo 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. De manera que una cosa es que una persona quiera hacer algo, pero que lo pueda hacer. Dios todo lo que quiso lo hizo. Eso se llama poder. Dios no solamente es el santo Dios, no solamente es soberano, sino que es todopoderoso. ¿Están conmigo? Así que Él tiene la capacidad de que todo lo que Él quiere lo hace, pero también todo lo que se propone no hay quien lo estorbe. En Isaías 43:3 se lo dice. Si usted puede ir a ese texto rápidamente, en Isaías 43, versículo 13, dice la palabra: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que está diciendo el texto, estos dos textos, es: yo hago lo que quiero porque tengo el poder, y
todo lo que me propongo hacer lo termino ejecutando, y ¿quién lo puede estorbar? ¿Están conmigo? Esto es un patadón al altivo y al orgulloso. Porque el ser humano hay cosas que quiere hacer pero no puede hacer, porque no tiene el poder que tiene Dios. Ahora, vemos también que Él tiene el poder para ayudar o derribar. En algún texto, en el texto en segundo libro de Crónicas 25:8, habla acerca de un rey. Este rey llamado Amasías. Dice la escritura que este rey hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no con un corazón genuino. Una cosa es que se pueda hacer algo bien, otra cosa es que lo haga con un corazón perfecto, un corazón agradable a Dios. Esto lo hizo Amasías. Pues a Amasías Dios envió un profeta, y ese profeta le hizo caer en cuenta a ese rey que Dios era el que podía derribar o el que podía levantar. Es interesante porque Él también puede libertar. Él tiene el poder para libertar. Daniel 3:17. Para levantar hijos de las piedras también lo puede hacer el Señor. En Lucas 3:8. Para cumplir promesas. Para levantar hijos, para hacer abundar. En 2 de Corintios 9:8 dice, en el contexto, dad como propuso ¿qué? Tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero también en el mismo texto dice que Él tiene el poder para hacer abundar. ¿Están conmigo? Así que servimos a un Dios todopoderoso, y es preciso que podamos recordar esto. Él no solamente puede librar, no solamente puede hacer abundar, sino que puede hacer mucho más de lo que pedimos. Efesios 3:20. Él puede obrar para sujetar todas las cosas. Filipenses 3:21. Él puede obrar para guardar el tesoro de nuestra alma. El apóstol Pablo estaba convencido y le dijo a Timoteo: yo estoy convencido que Dios guardará mi depósito en Él. Él guardará mi vida. Ahora, podemos pensar también que Él puede guardarnos de nuestra caída. Y creo que esto es demasiado esperanzador. Cuando vamos a los evangelios, vemos que Dios tuvo el poder tiene el poder para multiplicar los panes, para calmar la tempestad, para caminar sobre el mar, para recoger dinero, para recaudar un dinero de un pez. Creo que usted debería pensar, Dios demasiado proveedor. Dios de las piedras puede sacar hijos, de los peces puede ¿qué? Hacer aparecer el dinero del tributo, como sucedió. Dios puede guardar de la caída. Dios puede ayudarme, o también me puede derribar. Dios también puede dar y también puede quitar. Ese es el poder de Dios. Ahora, esto para aquellos que a lo mejor en ocasiones viven preocupados por el mañana. ¿Están conmigo? Ansiosos por el mañana. Pues debemos saber que Dios, si somos sus hijos, Dios provee ¿qué? Todas las cosas. Dios, y si no las provee en su momento, es porque Él tiene ¿qué? Propósitos. Hemos visto aquí en las predicaciones que dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún en esos momentos de escasez. Todo eso nos ayuda para bien, nos santifica. Ahora, Él tiene el poder para hacer lo imposible. Y la pregunta es, en Mateo 19 hay un rico que está hablando con Jesucristo. Y este hombre, de hecho este texto lo han tergiversado y malinterpretado. Porque cuando el texto dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, no está hablando de milagros físicos, materiales, terrenales. Está hablando de la salvación. Está hablando de que
el hombre no puede salvarse por sí mismo y que Dios, en su soberanía, porque Él es todopoderoso, Él puede hacer algo que nadie puede hacer, y es salvar, y es perdonar pecados. Ahora, el apóstol Pedro en su segunda carta hace referencia a que por su divino poder Dios ha sido capaz de proveer todas las cosas, de manera que no hay excusa para justificar nuestro proceder. Ojo con esto, nuestro proceder. No hay excusa para justificar ¿qué? Nuestro proceder. Y se lo repito, no hay excusa para justificar nuestro proceder. Y se los vuelvo a repetir, no hay excusa para justificar nuestro proceder. En ocasiones, reitero, pensamos en que la providencia de Dios se limita tan solo a satisfacer necesidades materiales. Pero familia, si usted, escuchen esto, si usted no es un hijo de Dios, si usted no camina en integridad con el Señor, no es responsable Dios. ¿Están conmigo? Dios no es culpable de nuestras malas decisiones. No hay excusa, porque todo Dios lo ha provisto para que no nos perdamos. Todo Dios lo ha provisto para que escuchemos su voz. Si usted viene a la iglesia, si usted escucha el mensaje, pues esto debe nutrirte. Esto debe favorecer tu vida. Qué bueno que podamos entender. El apóstol Pedro, si usted por favor me permite, vayan al versículo 1. Miren lo que está diciendo Pedro en este versículo. Él empieza saludando, empieza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y él escribe, saluda, dice: a los que habéis alcanzado. Y en la otra versión dice: a los que han recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si usted entiende esto, creo que esta es la clave de esta carta. La clave de la carta es entender de que Pedro le está escribiendo no a cualquiera, sino a la iglesia de Jesucristo. Pedro le está diciendo a la iglesia: Dios con su divino poder, ¿qué? Te ha sostenido. Dios con su divino poder ha provisto todas las cosas para que vivamos una vida, ¿qué? En rectitud. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué no vivimos una vida recta delante de Dios? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos por delante para no vivir una vida en rectitud y agradable a Dios? Dígale que está a su lado: ¿por qué no vives rectamente delante del Señor? ¿Por qué si has escuchado tantas predicaciones, tantos mensajes, si te han persuadido tantas veces, por qué no vives una vida en rectitud? A lo mejor alguien podrá decir: ¿qué tendría que pasar para que la gente entendiera? Dios lo ha provisto todo, familia. Nos has dado todos los recursos. Es más, si nos detenemos a bienes materiales, nos ha sostenido todo el tiempo, nos ha dado de comer, nos ha vestido. Y más de eso, nos ha provisto su palabra, nos ha dado su espíritu. ¿Qué nos falta, familia, para vivir delante del Señor correctamente? ¿Qué nos hace falta para ser buenos padres, para andar conforme a lo que dice la Escritura? El creyente debería, cada vez que va a la Escritura, debería cambiar su vida. Cada vez que vamos a la Escritura, poder ver en ese espejo y poder empezar a santificarnos más y más. Señor, el domingo anterior hablaste del dominio propio. Señor, ayúdame, Señor, a tener dominio propio frente a las tentaciones. A veces uno considera: no es posible, familia. Como dicen los padres cuando le llaman la atención a los hijos: pero yo le estoy hablando a usted, pero parece que a usted le entra por aquí y le sale por el otro oído. La iglesia debería aprovechar cada momento que se reúne
para santificarse, para escuchar la voz de Dios y santificarse, porque cada día Él provee todas las cosas. Si mañana tú haces un devocional, Dios te va a proveer lo que necesitas para que vivas tu vida en santidad mañana. Y si pasado mañana vuelves y la lees, pues Dios va a proveer pasado mañana lo que necesitas para crecer, madurar y santificarte. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, el texto está diciendo por su divino poder. Entre otras cosas, el hombre no tiene nada que ver en este asunto. Entre otras cosas, un poquito más, como entender más, es por su divino poder. No es por nuestro pecado. No es por nuestra capacidad. No es porque nosotros, por nuestros méritos, por nuestras obras. Es por su divino poder. Él lo ha querido así. Él ha querido perdonar, Él ha querido guardar el tesoro de nuestra alma, Él ha querido guardarnos de la caída, Él ha querido darnos más allá de lo que pedimos. Él ha querido que así sea. Él ha querido salvarnos, Él ha querido hacer lo imposible para el hombre. Él lo ha querido y ha sido por su perfecto y eterno y divino poder. ¿Cuántos me siguen? Creo que el que entienda esto valorará mucho más esta bendita gracia. Dios es poderoso. Imagínense un Dios poderoso. Imagínense ustedes estar delante del Dios poderoso, siendo un miserable pecador. Pues si yo tengo el poder y ustedes son miserables pecadores, entonces ¿qué? Los raeré. Lo mismo pasó en el diluvio. De hecho, en el segundo capítulo de esta carta, el apóstol Pedro le recuerda a la iglesia esos juicios de antaño. Y les dice, ustedes deberían recordar lo que sucedió en el diluvio. Lo que sucedió en el diluvio es una muestra del juicio de Dios, de la severidad de Dios y de su poder. ¿Están conmigo? Dios tuvo el poder de aniquilar, de establecer juicio sobre esa generación. Y Él tendrá el poder suficiente para castigar en un mañana a todos aquellos que sean hijos de ira. ¿Están conmigo? Él tiene el suficiente poder. Creo que esto nos debería temblar las piernas. Esto nos debería caer de rodillas delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque usted ha recibido una gran noticia. El Dios que había podido hacer contigo, simplemente desecharte, hacerte a un lado, Él te perdonó por su divino poder. Contrario a castigarnos, nos amó por su divino poder. Contrario a quitarnos la comida, nos provee la comida todo el tiempo por su divino poder. Qué bueno es el Señor. En ocasiones, a veces, no todas las veces, a veces soy muy consciente, muy sensible. Diría que sería mentiroso si todo el tiempo soy consciente. Claro que oro todo el tiempo, pero a veces hasta se me salen las lágrimas cuando estoy orando por los alimentos. Estoy orando, tengo mi plato al frente y digo, Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco esta comida, pero tú me provees y de tu mano he recibido este alimento. Así que gracias, oh Dios. Es por tu divino poder que multiplica los panes, que calma las tempestades, que caminas sobre el agua, que me haces caminar y que me das pies como de siervas. Me haces caminar sobre las alturas. Es hermoso. Número 2. Algo que también nos enseña el texto es, quiero que vuelvan a la Nueva Traducción Viviente, porque de allí saqué una frase y es el punto número 2. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Ese es el segundo punto. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Escuchen, Dios dice, contrario a pensar que la providencia de Dios se limita a soportar nuestras vidas en esta tierra.
Debemos pensar que no lo hace, debemos pensar que no lo hace, sino mucho más. Es decir, Dios no provee solamente para que vivamos en esta tierra. No, pues yo les proveo a ustedes para que tengan lo suficiente ahí y se sostengan ahí. Dios nos ha provisto eternidad. Ayer hablaba con mi esposa y le decía: Dani, debemos entender algo. Nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen vida eterna? Yo ya tengo vida eterna. Mañana o ahora puedo morir. Puedo salir de aquí y morir. Pero por la convicción que tengo en Jesucristo, tengo vida eterna. Nunca jamás morirá mi alma. Él me redimió. Por el mérito de Jesucristo soy salvo, soy libre. Puedo morir, puedo enfermarme, puedo pasar tantas cosas en esta tierra, pero tengo vida eterna, tengo una esperanza gloriosa. Mañana será diferente. Me encontraré con mi Dios, con mi Salvador. No habrá dolor, no habrá enfermedad. Su gloria misma alumbrará toda la ciudad, como dice Apocalipsis. Debemos pensar entonces que Él nos ha dado, escuche, Él nos ha dado todo para vivir una vida piadosa. Más allá de que usted, no, pues Dios me ha dado todo para vivir en éxito, pero de cualquier manera, errado, equivocados. Porque Dios no resulta su dádiva, su providencia, no resulta tan solo darle de comer al perdido y dejarlo perdido. ¿Están conmigo? Todo lo que Él nos da a los que, como dice el versículo 1, a los que han alcanzado, a los que han recibido una fe genuina, la fe nuestra, dice Pedro, es hermoso. Mire por favor de nuevo el versículo 1. El versículo 1 dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, escuchen esto, igualmente preciosa que la nuestra. A este texto y a esa fe yo la he llamado una fe apostólica. Entre otras cosas, lo que está diciendo el texto, pueden ver el video si a lo mejor se quedaron atrasados. A lo que estoy diciendo es, lo que Pedro está diciendo aquí es: ustedes, los que han recibido, escuchen, y me gusta porque la nueva Biblia de las Américas dice recibido, no alcanzado. La Reina Valera dice alcanzado, como si el ser humano lo alcanzara. ¿Están conmigo? En la nueva Biblia de las Américas dice y a los que habéis recibido la fe. Entre otras cosas, de Dios nos ha provisto. Dios nos ha, en su providencia, nos ha dado la fe. Pero no tan solo nos ha dado la fe, sino que Pedro le está diciendo nuevamente: una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que Pedro y Pablo andaban convencidos. Esos hombres andaban ¿qué? Convencidos. Esos hombres sabían que lo que ellos hacían era lo correcto. Y ahorita lo vamos a ver. Porque no es tan solo, a lo mejor alguien podría decir: Dios te ha provisto en tu casa. Y usted dice: pues sí, todo el tiempo me ha provisto, porque nunca me ha faltado el alimento en mi casa. Sí, eso está bien. Pero deberíamos ser más conscientes de que nos ha provisto una palabra que a veces ni siquiera la leemos, que a veces pasan los días y ni siquiera hacemos lectura de ella. Nos ha provisto su espíritu, que a veces ni siquiera le consultamos. Y oramos al Señor a decirle: Señor, guía nuestra oración. Él nos ha provisto. Él ha sido nuestro proveedor. Y todo lo que ha hecho Él, escuchen esto por favor. Dios nunca va a proveer algo para que usted viva una vida de manera diferente a la que Él simplemente espera de nosotros en su palabra. Si Dios provee algo para tu vida, todo lo va a proveer
con el fin de que tu alma sea salva, de que seas santificado, de que vivas una vida ¿qué? Piadosa. ¿Por qué será que Dios no me ha dado esto? Porque eso te puede sacar de los propósitos. ¿Por qué será que está pasando esto en mi vida? ¿Por qué Dios te está santificando? ¿Por qué será que no lo soporto, pero Él sigue allí cerca de mí? Porque eso te santifica. Todo lo ha provisto. Las personas que se acercan a nosotros, lo que nos pasa a diario, todas las cosas nos ayudan a bien, familia. Qué bueno entenderlo. Así que no hay excusa para vivir una vida desordenada. Dígale que está a su lado: no hay excusa para que vivas una vida de cualquier manera. Nadie podrá justificarse, nadie podrá decir que no vive rectamente por causa de Dios. No, yo vivo en un desorden, mi vida está en desorden. Ok, ¿por Dios? ¿Por su palabra? ¿No será acaso porque ignoras su palabra? ¿No será acaso porque no prestas atención a las escrituras? Claro que sí, familia. Tengo mi matrimonio hecho un 8. ¿Por qué? Porque no estás prestando atención a las escrituras. Es que ando en pleitos con todo mundo. Con todo mundo peleo. ¿No será que el problema no es de ellos? ¿No será que el problema es tuyo? Deja de revisar los demás. Mira tu vida en las escrituras. Tú eres la que está leyendo las escrituras, no ellos. Es interesante porque el estándar de la vida piadosa es la misma palabra de Dios. A mí me fascina porque dice, en esa nueva traducción viviente dice, para que vivan una vida en rectitud. Uno dice, ¿cómo que en rectitud? Alguien podrá decir, yo vivo una vida recta. Alguien podrá decir eso, ¿no les parece? Usted les dice, hey, yo creo que tu vida no está en rectitud, y la gente que dice, no se equivoque, mi vida es que no mato ni una mosca, estoy caminando bien. ¿Quién le refuta eso a una persona? La única es la palabra del Señor. Escuchen, el estándar de la rectitud es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios exhala lo que está en el corazón del juez de la tierra. ¿Están conmigo? ¿Lo entienden? Otra vez. ¿Por qué el estándar es la palabra? Porque la palabra es la inspiración del juez de la tierra. Si el juez de la tierra dice, este es el estándar, todo lo que no se haga o lo que contrario a ese estándar no está en rectitud. ¿Están conmigo? Algún necio, alguien puede decir, pues lo que yo creo eso es. No, es que no es lo que tú creas. No es como tú quieras andar. Es que yo cuando quiero voy a la iglesia. Es que yo cuando quiero voy. Es que yo cuando quiero hago. No es cuando tú quieras. Porque si tú afirmas que es lo que tú quieres, entonces debes morir a ti mismo. Porque todavía hay un yo que estás nutriendo allí. Es como dice la escritura que debo congregarme. Como dice la escritura que debo seguir mi vida piadosa. ¿Cuál es la base? Debemos entender que Dios no solo es todopoderoso, sino que además es santo y por ende el único que tiene la capacidad de poner un estándar en cualquier área. ¿Están conmigo? La santidad de Dios le da la capacidad, la santidad, la capacidad de ser juez le da la potestad de ser ¿qué? De poner un estándar. ¿Están conmigo? Ninguno más en la tierra podrá hacer eso, porque ninguno es santo. ¿Están conmigo? Así que alguien puede decir, pero es que yo estoy viviendo en rectitud para con él, con una persona. Pues no. Los apóstoles dicen, es mejor obedecer ¿a quién? A los hombres, a Dios antes que a los hombres. Dios es el que tiene la vara. Dios es el juez. Él es el santo. Él es el que dice si estoy bien o me descalifico.
Él es el que me aprueba o me desaprueba. A Él debo estar rindiendo cuentas. Delante de Él estará mi vida siendo juzgada. Dios es el juez de la tierra y Él ha provisto todo para vivir en rectitud delante de Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para mí esto es una locura. El juez de la tierra le ha dicho al creyente que este es el estándar. Vive conforme a esta palabra y nunca más serás juzgado. Reitero, en el versículo 8, mire lo que dice de ese mismo capítulo. Mire lo que dice. Es maravilloso, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el afecto fraternal y el amor. Versículos 5 y 6. Y el versículo 8 dice: porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues las que acabamos de decir. Correcto. Si estas cosas, escuchen, abundan, están en vosotros y abundan, escuchen, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Si esto hago, si este estándar lo tomo para mí, si a la fe le añado virtud, si a la virtud le añado conocimiento, si al conocimiento dominio propio, si al dominio propio paciencia, si a la paciencia afecto fraternal, si al afecto fraternal amor, si esto lo considero y abundo en esto, esto no me dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Todo el que no practique, el que ignore esta gran verdad, familia, su vida estará ociosa, será un ocioso, estará siempre andando en carne y su vida no estará en rectitud con el juez de la tierra. No existe una vida correcta y en rectitud. No existe una vida piadosa si no es conforme a su palabra. Dígale que está a su lado, recuérdele eso. No existe una vida piadosa, ni recta, ni correcta. No existe. Solamente conforme a la palabra puede existir. Solamente. Nadie puede decir: yo estoy marchando bien, pues yo hago buenas obras. Vente con tus obras porque no te alcanzan. Deberíamos valorar la expresión. Escuchen en el versículo 3, luego que aparece la palabra piedad, hay una expresión que dice: nos han sido dadas. En la Nueva Traducción Viviente aparece una expresión: nos ha dado todo. Por favor, no ignore esto. Dígale que está a su lado: Dios te ha dado todo. No te falta nada para ser el creyente que el Señor espera de ti, que el Señor quiere construir en ti, que el Señor va a obrar en ti. No nos falta nada. Es que a la Biblia le faltó un pasaje, es que le faltó una hoja, es que no falta nada. Todo está consumado. Es hermoso. Escuchen, la dádiva de Dios es vida eterna. En Romanos 6:23, ante la pregunta: ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Usted se pregunta eso. Pablo no dice: Dios nos mandó un mercado cada mes o una mesada. Dios nos ha dado a lo mejor todos los alimentos para que no les falte nada. Lo que dice en Romanos 6:23 es: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, esa expresión dádiva, tiene que ver con la bondad de Dios, tiene que ver con la generosidad de Dios, tiene que ver con que Dios es todopoderoso. En medio de todo este mar de conceptos de nuestro Señor, Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida eterna en Jesucristo. Vida eterna en Jesucristo.
La provisión de Dios en este contexto va mucho más allá de una mera provisión material, en la que a veces nos preocupamos. Mire, familia, las iglesias están así, vea, buscando provisiones materiales. ¿Cómo pago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo esto? Pero la iglesia debería estar preocupada, debería esforzarse en sentirse responsable en cómo vive delante del Señor con lo que Dios le ha provisto. Le ha provisto al Espíritu Santo. A la iglesia no le falta nada para crecer y madurar, familia. Es que no sirvo en la iglesia porque, ¿por qué? ¿Por qué? No, pues porque no tienes excusa. Es que no leo porque no tienes excusa. El apóstol escribe para que los creyentes sean conscientes de aquello que fue provisto con el fin de vivir piadosamente más allá de los desafíos que en ese tiempo vivían. Es impresionante esto. Porque Pablo en la primera carta, les vuelvo y les reitero, Pablo hubiera dicho, pues bueno, voy a dejarlo simplemente con esa carta. Ya les escribí acerca del sufrimiento. Bueno, ya está. Conserven su vida en medio del sufrimiento, ya está. Dios les va a proveer, mas el Dios de toda gracia les va a suplir. El que los llamó les va a sostener. No se preocupen, no se afanen. En el capítulo 4 dice: no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bienaventurado es el que padece a causa de Cristo. Y todos los creyentes como que, wow, sí, Dios nos va a ayudar. Sí, tenemos nuestro protector, nuestro salvador. Pero Pedro no se queda con eso. Pedro escribe otra carta y les dice: ok, una cosa es que ustedes sufran en medio de esto, pero en medio del sufrimiento y cualquier sea la situación, deben vivir ¿qué? Rectamente delante del Señor. Vivan piadosamente, tengan misericordia. La palabra piedad tiene que ver con compasión, con misericordia, con generosidad, con ayuda al prójimo, con fidelidad, con servicio, con compromiso. Es un paquete, es un engranaje de todas las cosas. Es interesante porque Pedro distingue aquellas cosas que Dios nos ha dado, pero además de la actitud con la cual responder a tales dádivas, Pedro no exime al hombre de la responsabilidad alguna. ¿Están conmigo? Es interesante porque él le dice: por el divino poder, ustedes participan de esto. Pero no crean que como que Dios hace todas las cosas y ustedes van a ir como unos títeres. Ustedes deben ser ¿qué? Responsables de su vida. ¿Están conmigo? Así que añadan a la fe virtud. Alguna vez predicamos todos estos conceptos. Recuerdo tanto esa predicación. El conocimiento, dominio propio. Hermoso. Número 3. ¿Qué nos enseña este versículo? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. ¿Todo esto qué? En la Reina Valera, en el final del versículo 3 dice: mediante, por medio, ¿por qué hemos recibido lo anterior? Por medio, por alguien. Porque conocemos ¿a quién? A aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es a Jesucristo. Es hermoso. Pedro permite filtrar sanamente lo que hemos recibido y escribe que es el conocimiento del que nos llamó el que hace que vivamos conscientes que por su divino poder Él nos ha dado todas las cosas. Es interesante, por favor vayan al texto. Es interesante porque en medio de esa frase dice: mediante el conocimiento de aquel que ¿qué? De aquel que nos llamó.
Es hermoso, porque esta frase pondera algo, y es el llamado. Entre otras cosas, no podríamos entender y conocer si Él antes no nos hubiese llamado. Eso es lo que quiere decir el texto. Yo no podría entender que Dios me ayuda. Yo no podría entender que Dios demanda de mi vida una vida en rectitud si Él primero no me llamó. Por eso en Romanos 8:29 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, dando y complementando el versículo 28 que lo leímos acá en la iglesia. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a los que son llamados conforme a su propósito. Entre otras cosas, lo que Pedro y Pablo están queriendo decir es: nada de esto es por mérito humano. Él nos ha llamado, y si nosotros vivimos esperanzados, si somos adoptados, si fuimos justificados, santificados, es porque Él nos llamó, porque Él nos escogió, porque a Él le plació. Es hermoso. Una de las palabras, escuchen, que más se resaltan en segunda de Pedro es la palabra conocimiento. Conocimiento. La palabra conocimiento aparece en el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 6, 8, en el 2:20 y en el 3:18. El 3:18 dice: antes bien, escuchen este versículo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermoso. Es hermoso porque Pedro está concluyendo algo. Está diciendo una palabra clave, y es: crezcan. ¿Crezcan en qué? En el conocimiento. Conózcanlo a Él. Y ese conocimiento no es simplemente como venir al estudio bíblico y conocer que Babilonia, que Israel, que Samaria. El conocimiento es profundamente una intimidad con el Señor. Escuchen, por favor. El conocimiento de Dios nos debe llevar a una fe genuina, a desarrollar una fe cada vez más pura, cada vez más santa, cada vez más fina. El conocimiento del Señor nos debe llevar ¿a qué? A vivir una vida piadosa, recta, familia. Eso es lo que quiere decir Pedro: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene mucho sentido en esta palabra, que esta palabra sea clave, porque cómo el cristiano ha de contrarrestar las herejías, los falsos maestros que seducen la mercadería de la fe, la esperanza del regreso de Jesucristo, si no están maduros y han crecido. La vida en rectitud es fruto del llamado de Dios. Dígale que está a su lado: la vida correcta, la vida en rectitud es fruto del llamado de Dios. Dios nos ha llamado y correspondemos con una vida santa. Somos responsables de llevar una vida santa delante del Señor. Debemos dejar a un lado las truanerías, las palabras necias, las juntas que a veces nos persuaden a participar de momentos y de conversaciones que no están acorde a la palabra del Señor. Yo he tenido momentos donde hay personas, estamos hablando y salen con cosas que bastante obscenas, bastante oscuras. Usted le permite que ese es un lugar, al menos en ese contexto, de que usted participe, pero adicional a eso usted se ríe y usted empieza a opinar también. Familia, no nos prestemos para eso. El Señor nos ha llamado para llevar un fruto, y es una vida recta. El mayor fruto que debemos dar es una vida piadosa delante del Señor. ¿Cuántos me siguen? Recordamos aquel texto en Gálatas: el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Ok. Pero el resumen de todo ese compendio de Pablo es, Pedro lo dice, el fruto es una vida que en rectitud, piadosa delante del Señor. Si creces, debes crecer para vivir piadoso. Si maduras, es para vivir una vida piadosa. A lo mejor alguien podrá decir, pero esto, ¿de qué me sirve a mí? Pues mucho. Lo hemos dicho al inicio, durante el servicio. Si yo tengo una esposa piadosa, eso no solamente me beneficia a mí, beneficia a la iglesia, beneficia a los hermanos. Si usted vive una vida piadosa, ¿a quién le beneficia? A los que lo rodean. Sus hijos le gustarán de esa vida piadosa, de esa vida provechosa. Ven, mira, pero él antes estaba airado, antes pasaba esto. Mira que ella antes uno no le podía decir esto, pero reaccionaba. Ok, ahorita ha cambiado. El Señor la ha cambiado. Podemos decir entonces que una persona, hay personas que en el intento dan un mal testimonio. Escuchen esto. La persona que dé mal testimonio y en el temor del Señor sea amonestada, esa persona sea amonestada ella misma, diga, wow, fallé, he pecado. La persona que dé mal testimonio y en el temor del Señor sea amonestada, no debería menguar su crecimiento. Antes bien debería ser un motivo para santificarse más y más. Si a usted alguien le dice, y esto suele pasar mucho, ay, pero usted tanto que va a la iglesia y mire cómo es. Yo creo que en esa iglesia no le enseñan nada, no, le enseñan mucho. Es más, el problema de esta mujer o de esa persona es que erró en su testimonio. Ahora, el mundo te juzga, pero el que erró en el testimonio debe entender de que no es el final. Ve adelante y que esto que sucedió te lleve a crecer más y a santificarte más. Es diferente. Hay personas que dicen, ¿verdad, no? Yo parezco como bobo y yendo a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia si mi vida es un desastre? Si mi vida es un fiasco. Esa es la peor decisión que puedes tomar, familia. Si alguien te acusa, santifícate más. Si alguien te está diciendo y está repelando con nuestro testimonio, eso nos debe llevar a temer más a Dios, a decirle, Señor, mira que volví a fallar, mira. Tu palabra dice, Salmo 119. No recuerdo el versículo, son muchos. Enséñame tu ley para no pecar contra ti. Pero luego, creo que es el verso 8, que dice, el que guarda tu ley jamás andará en vergüenza. Lo que la oración debería, Señor, una vez más pequé. Señor, quiero santificarme para ti. Ayúdame a crecer. Familia, no mengo en el crecimiento por voces que vienen de afuera. Esfuércense en esta gracia. Esfuércense en la gracia, familia. Podemos decir entonces que el conocimiento del Señor no es un conocimiento superficial de los hechos de Cristo y su persona. No es simplemente, yo sé que Cristo murió, yo sé la historia, yo sé, ok. El conocimiento tiene que ir más profundo, tanto que entendamos que hemos sido llamados a participar genuinamente junto con Él. Cuando Cristo está revelado al corazón, el corazón vivirá juntamente con Cristo, familia. El apóstol Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. La vida piadosa es una vida acompañada por Cristo. Es una vida en Cristo. Es una vida por Cristo y para Cristo, basada en mi arrepentimiento y una fe personal.
Nos llamó por medio, esto es lo cuarto, nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Aquí no me quiero detener mucho, quisiera decirles muchas cosas, pero el Señor no nos llamó por medio de cosas buenas, de asuntos improvisados. El Señor no nos llamó por ensayos y errores. Tampoco nos llamó en medio de derrotas y victorias. Él no nos ha convocado por medio de invenciones de hombres. Escuchen, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Dios es excelente, ¿qué? En todo. Todo lo que Dios hace es excelente, y desde ahí nos ha llamado. Y eso es lo que dice el texto: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros no hemos sido convocados, como decíamos el viernes, esto no son cuentos, esto no son puros cuentos. Algunos atrevidos y contumaces, algunos sinvergüenzas se atreven a decir: a ver, vengo a sentarme aquí para que me eche un cuento. Nosotros no somos contadores de historias tan solo, de cuentos, de fábulas. La Biblia es verdad y es la absoluta palabra del Señor. Y a esta bendita palabra hay que obedecer, familia. Ni a la iglesia venimos al cine ni al show, venimos a escuchar la palabra del Señor. Es absoluta, es veraz, es inefable, no tiene errores, es inspirada por Dios. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y ya voy terminando. Y por esa gloria y excelencia, número 5, nos ha dado preciosas, grandes y preciosas promesas. Si usted puede ver, por favor, versículo 4, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Por su gloria y excelencia, Dios nos ha dado, ¿qué? Sus preciosas y grandes promesas. ¡Wow! Escuchen esto: las promesas de Dios hablan de lo excelente que es Él. Es más, ¿cómo es que Dios va a amar a un pecador? Qué excelente amor el de Dios. Qué majestuoso es nuestro Dios. Las promesas de Dios aún hacia un pecador, hacia un hombre declarado como justo, es maravilloso. Yo voy a ir por ustedes, ustedes no quedarán huérfanos. Vendrá sobre ustedes el Consolador. ¡Qué maravilla! Tanta excelencia en mi vida. Has dado tanta excelencia en un vaso tan frágil, tan imperfecto. Tanta excelencia, tanta gloria me has depositado a mí. Me lo has entregado a mí. ¿Entendemos eso, familia? Y esa gloria y excelencia nos lleva a vivir rectamente para que seamos excelentes como es nuestro Dios excelente. Para que amemos con excelencia, para que perdonemos con excelencia, para que vivamos piadosamente con excelencia, para que tengamos misericordia del prójimo con excelencia, compasión con excelencia. Pues no hemos sido llamados por cualquier cosa. El Señor no estuvo haciendo ensayos y errores. El Señor nunca improvisó. Él fue excelente en todas las cosas. Todo su plan se ejecutó. Lo que Él quiso lo hizo. No hubo a nadie que refutara y que torciera su brazo. Así que nos ha dado unas promesas preciosas. Y escuchen, por favor. No es posible hablar de las promesas de Dios llevando vidas incorrectas delante del Señor. Perdónenme, pero esto no lo puedo dejar de decir. Hay personas que dicen: ve, John, regálame un salmito, una promesa de parte de Dios. No, tú no necesitas promesas de parte de Dios. Tú necesitas es que te arrepientas. Tú no necesitas simplemente como que, y a veces fallamos tanto en esto, familia.
Está enfermo, Dios te va a levantar. ¿Qué sabes tú si Dios lo va a levantar? ¿Por qué no predicamos el evangelio de Jesucristo y a ese crucificado? Hoy en día las iglesias están así, familia, dándole promesas al pueblo, y el pueblo sale por las puertas de la iglesia a vivir de cualquier manera, pero con sus promesas en el bolsillo. Viven con las promesas como amuletos. Es una vergüenza, familia. ¿Cómo vamos a estar en paz si no estamos? ¿Cómo vamos a tener paz si no estamos en paz con Dios? ¿Cuántos me siguen? Las personas salen repletas de promesas. Dios me va a bendecir, Dios no me va a dejar morir, esta enfermedad no es para muerte, esta, ok, ajá. ¿Y tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Piadosamente estás caminando? Escuchen, por favor. Esto puede sonar un poco duro. Hoy en día muchos quieren vivir de cualquier manera, pero gozar de las promesas de Dios. Ciertamente, si continúan ociosos, no gozarán, sino de la misma ira de Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿Y a cuántos les agrada esto? Como que, ay, pero yo pensé que yo venía a la iglesia como por promesas. No, tú no vienes a la iglesia por promesas. Las promesas son para los hijos. Si tú no eres un hijo, lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados. Si tú no vives rectamente, entonces vive rectamente, y ahora sí, vive conforme a las promesas del Señor. Dios te promete, Dios a los hijos promete vida eterna, a los hijos promete libertad, a los hijos promete adopción, a los hijos promete protección, santificación, glorificación. Romanos 8:30. Y a los que justificó también glorificó. A los hijos promete que este cuerpo tiene una esperanza que va a ser ¿qué? Convertido, va a ser removido, la incorrupción se va a ir, nos vestiremos, la corrupción se va a ir, nos vestiremos de incorrupción. El reino de nuestro Dios es incorruptible, familia. Y número 6, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es hermoso. La pregunta que uno diría: ¿para qué son las promesas de Dios? Pues número 1, para que participe de la naturaleza divina. Lo dice Pedro: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas de Dios, número 1, nos permiten participar de la naturaleza divina de Dios, del nuevo nacimiento, de un cuerpo diferente, de una mente diferente, de una mentalidad ¿qué? Diferente. El creyente en Cristo debe cambiar su mentalidad, tener la mente de Cristo. Y número 2, las promesas de Dios nos llevarán a escapar de la corrupción del mundo. Nuevamente, ¿cómo olvidar el progreso del peregrino? Aquel libro hermoso. A ese hombre se le dio una promesa y ese hombre caminó en pos de la promesa. Vida eterna, yo quiero vida eterna. Perdón de pecados, ok. Eso es lo que yo quiero. Escapo de la corrupción. Tómate esto, participa de esto. No. Por eso el texto lo leíamos hace 8 días. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en nosotros. En 1 Corintios 6:12 dice: todo nos es lícito, mas yo no me dejaré dominar. El Señor nos ha dado dominio propio. Así que, familia, qué bueno que podamos entender que la providencia de Dios no es tan solo para qué, para faltantes en nuestra vida. No, es que nos falta aquí, nos falta allá. Es que tenemos un faltante, un vacío en este ajuste financiero. Familia,
No seamos atrevidos con el Señor. Dios nos ha provisto todas las cosas. Más allá de que tu vida esté en momentos de crisis, que pase dificultades, Él nos ha provisto para que vivamos en medio de cualquier circunstancia rectamente delante del santo Dios y del juez de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a terminar este tiempo. Oremos al Señor. Amén. Dios es bueno. El desafío es que vivamos nuestra vida piadosamente. Vivamos piadosamente, familia. Esforcémonos. No hay excusa para no hacerlo. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, pues todo lo has provisto. Cuando leemos tu palabra, Señor, es hermoso porque la gloria y la excelencia nos ha dado unas promesas preciosas, grandes, pero no es para vivir de cualquier manera, sino antes bien para vivir en rectitud delante del juez de la tierra, del santo Dios. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu soberanía, vivir debajo de tus alas.